Hay silencios que esconden más que 1000 palabras. Y uno de ellos ha intrigado al mundo durante siglos. ¿Qué pasó con Jesús entre los 12 y los 30 años? Los evangelios callan. La historia calla. Y ese silencio, más que un vacío, parece una puerta entreabierta hacia el misterio. Durante casi 2 décadas, el hombre más influyente de la historia desaparece del relato bíblico. Ni una sola línea sobre su adolescencia. Ni una palabra sobre su juventud. Solo un salto repentino, del niño que asombra a los doctores en el templo, al hombre que camina hacia el Jordán para ser bautizado. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? ¿Dónde vivió? ¿Qué aprendió? ¿Qué lo moldeó? ¿Fue ese silencio un simple olvido histórico? ¿O la preparación oculta del maestro antes de cambiar para siempre el destino de la humanidad? Imagina un joven trabajando entre colinas polvorientas, el sonido del martillo, el olor a madera. La vida sencilla de un artesano en una aldea perdida del norte de Israel. Nadie lo recordaría, y sin embargo, allí estaba creciendo la semilla de la revolución espiritual más profunda que el mundo conocería. Nazaret. Una aldea diminuta, olvidada por los poderosos, pero testigo silencioso de la formación de aquel que llamaría a los hombres a amar incluso a sus enemigos. Entre el polvo, el sudor y la oración, se forjaba un carácter imposible de quebrar. Durante esos 18 años perdidos, Jesús no predicó, no sanó, no hizo milagros. Pero quizá fue allí, en lo invisible, donde aprendió lo que ningún maestro terrenal podía enseñarle. La paciencia del tiempo, la humildad del trabajo, la grandeza del silencio. Hoy, exploraremos ese silencio. Seguiremos las huellas borradas del joven Jesús, su entorno, su oficio, su lengua, sus posibles viajes. Y las leyendas que intentaron llenar el vacío que dejó su historia. Porque a veces, lo que no se cuenta, es precisamente lo que más revela. Y quizá, en esos años perdidos, encontremos el origen del mensaje que transformó el alma del mundo. A diferencia de las leyendas, lo poco que sabemos de la juventud de Jesús proviene de una sola fuente, el Evangelio de Lucas. Allí, en el capítulo 2, se nos cuenta cómo, a los 12 años, el niño se perdió en Jerusalén durante la Pascua, y fue hallado 3 días después, conversando con los doctores del templo. Después de ese episodio, el relato se interrumpe. El Evangelio guarda silencio durante casi 2 décadas, hasta que Jesús, alrededor de los 30 años, aparece en el Jordán para ser bautizado por Juan. Entre esos 2 momentos, nada. Ni un viaje. Ni una palabra. Ni una descripción de su formación. Y sin embargo, Lucas deja una frase que encierra toda su transformación interior. Esa línea, aparentemente sencilla, resume 18 años de vida. Aprendizaje, trabajo, silencio y madurez. Quizás no se trató de un vacío histórico, sino de un proceso silencioso de crecimiento humano y espiritual. Imagina al joven Jesús caminando por los senderos de Galilea, viendo cómo los campesinos sembraban, cómo los jornaleros sudaban bajo el sol, escuchando el rumor de las oraciones en la sinagoga. Todo eso acabaría reflejado en sus parábolas. Por eso los historiadores creen que esos años no fueron perdidos, sino vividos en lo cotidiano. En el silencio del trabajo, en la intimidad de la familia, en la vida humilde de una aldea judía. Los evangelios no lo cuentan. Pero las piedras, los talleres y los campos de Galilea hablan por sí solos. Jesús creció allí, entre hombres sencillos. Y su sabiduría se tejió con los hilos de la experiencia diaria. Ese es el primer dato real que tenemos. Antes del maestro, existió el joven artesano. Antes del mensaje, existió el silencio. Para entender los años silenciosos de Jesús, primero hay que mirar su entorno. Galilea, una región montañosa en el norte de Israel, fértil, pero alejada de los grandes centros del poder religioso y político. En tiempos de Jesús, Galilea formaba parte del territorio gobernado por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Era una zona relativamente pacífica, aunque sometida a la administración romana y al pago de impuestos. La economía se basaba en la agricultura, la pesca y los oficios artesanales. Nazaret, la aldea donde creció Jesús, no era un pueblo importante. De hecho,
Ni siquiera aparece mencionada en los textos históricos judíos de la época. Los arqueólogos calculan que tendría entre 200 y 400 habitantes, la mayoría campesinos y artesanos. La arqueología moderna ha confirmado su existencia. En las últimas décadas se han hallado restos de viviendas, silos y tumbas del siglo I, además de objetos domésticos y herramientas que muestran una comunidad judía pobre, pero estable. El trabajo de arqueólogos como Ken Dark, bajo el convento de las Hermanas de Nazaret, reveló una casa rupestre excavada en la roca, junto a una cisterna y áreas de almacenamiento. Todo indica que era una construcción típica de la época, no un santuario. Nazaret estaba construida en una ladera de piedra caliza, con casas de 1 o 2 estancias, techos de barro y madera, y paredes de piedra sin labrar. El agua se obtenía de cisternas y pozos, y el trabajo cotidiano giraba en torno al cultivo de olivos, higos y cereales. La gente de Nazaret vivía bajo las normas del judaísmo rural. La sinagoga era el centro de reunión, enseñanza y oración. El sábado se detenía el trabajo, y la Torá se leía en voz alta ante la comunidad. Los hombres aprendían a leer los textos sagrados desde jóvenes, aunque la mayoría no tenía educación formal más allá de la enseñanza religiosa básica. Pero Nazaret no vivía aislada. A solo 6 kilómetros al noroeste se encontraba Séforis, Sepphoris, una ciudad importante reconstruida por Herodes Antipas después de la revuelta del año 4 a.C. Era el centro político y económico de Galilea, con teatros, calles pavimentadas y edificios de estilo grecorromano. Los historiadores consideran muy probable que Jesús y su padre José trabajaran allí como artesanos o constructores. El término griego tecton, que se traduce comúnmente como carpintero, en realidad significa constructor, y podía abarcar trabajos en madera, piedra o metal. La proximidad de Séforis hace plausible que los artesanos de Nazaret fueran contratados para sus obras públicas. Este contacto con Séforis explicaría el conocimiento de Jesús sobre la realidad social de su tiempo. El contraste entre la riqueza urbana y la pobreza rural. Entre la opulencia de los gobernantes y la vida sencilla del pueblo. Muchos de sus ejemplos y parábolas reflejan precisamente esa experiencia cotidiana. La Galilea del siglo I era una región donde convivían culturas judías y helenísticas. Se hablaba principalmente arameo, pero el griego era común en el comercio y la administración. El hebreo se reservaba para los textos sagrados y las ceremonias religiosas. Jesús, por tanto, creció en un entorno trilingüe, aunque su idioma principal fue el arameo. En lo espiritual, Galilea era una zona de intensa religiosidad. Había fariseos, escribas y maestros de la ley, pero también movimientos más sencillos que buscaban una fe viva, centrada en la pureza, la oración y la justicia. Esa diversidad preparó el terreno para su futura predicación. No hay evidencia de que Jesús viajara fuera de Galilea en esa etapa. Todo indica que vivió una vida común, trabajando, orando, celebrando las fiestas judías y observando las costumbres de su pueblo. Su formación no fue académica, sino práctica y espiritual. Cada día, el joven artesano veía el amanecer sobre las colinas, el esfuerzo de sus vecinos y el paso lento de los animales de carga por los caminos de tierra. Fue ahí, en ese mundo pequeño, donde su pensamiento empezó a observar y comprender la esencia humana. Y cuando llegó el momento de hablar al mundo, su mensaje no nació de los palacios ni de las escuelas, sino de la experiencia sencilla y real del trabajo, la familia y la fe compartida. El Jesús histórico creció en una Galilea viva, concreta, tangible. Y fue ese entorno el que dio forma al hombre que más tarde cambiaría la historia. Cuando se habla de los años perdidos de Jesús, la mirada debe volver primero a la tierra que lo vio crecer. En el norte de Israel, entre colinas secas y valles fértiles, se encontraba Galilea. Era una región de campesinos, artesanos y pescadores, un territorio sencillo pero atravesado por la tensión entre la vida judía tradicional y la influencia cultural del mundo helenístico. Allí nació y creció Jesús, en una pequeña aldea llamada Nazaret. Nazaret, en tiempos del siglo I, no era más que un conjunto de casas de piedra tosca, levantadas en la ladera de una colina de roca caliza. Los arqueólogos calculan que vivían allí entre 200 y 400 personas. La mayoría trabajaba la tierra, cultivando olivos, higos, cebada o trigo, y criando algunas cabras o burros para el transporte. Era una aldea rural, judía en su identidad, alejada del bullicio de las grandes ciudades y del control directo de Roma.
Durante siglos se dudó de su existencia porque los textos antiguos no la mencionaban. Sin embargo, las excavaciones modernas terminaron con las dudas. Debajo de los edificios actuales de Nazaret se han encontrado restos de casas excavadas parcialmente en la roca, silos para almacenar grano y tumbas del período romano temprano. Entre esos hallazgos, uno de los más importantes se encuentra bajo el convento de las Hermanas de Nazaret. Allí, el arqueólogo Ken Dark identificó las ruinas de una vivienda del siglo I, con una cisterna, un área de cocina y muros reforzados con piedra caliza. Todo corresponde a la arquitectura doméstica típica de una familia galilea de clase baja. Nazaret no tenía murallas ni caminos pavimentados. Las casas se agrupaban de forma irregular y se comunicaban por senderos de tierra. El agua se recogía en cisternas o pozos, y la vida se desarrollaba al aire libre, entre patios y corrales. Los niños ayudaban desde pequeños en las labores diarias, aprendiendo el oficio de sus padres. Las mujeres molían grano y cocinaban en hornos de barro. El olor a pan y a humo llenaba el aire desde el amanecer. La religión marcaba el ritmo de la vida. La sinagoga era el centro espiritual y social del pueblo. Allí se reunían los hombres para rezar, escuchar la lectura de la Torá y discutir las escrituras. Los sábados eran días de descanso y oración. Desde pequeño, Jesús habría escuchado las lecturas en arameo y hebreo, habría visto cómo se preparaba el rollo sagrado, cómo el lector lo desenrollaba con cuidado y cómo los ancianos debatían su significado. La educación formal era escasa, pero la formación religiosa se transmitía de generación en generación. La memoria y la palabra eran la escuela. Nazaret, aunque pequeña, no estaba completamente aislada. A unos 6 kilómetros al noroeste se levantaba Séforis, una ciudad mucho mayor, reconstruida por Herodes Antipas tras la revuelta del año 4 a.C. Era el centro administrativo de Galilea, con calles empedradas, edificios públicos, mosaicos y un teatro. En esa ciudad se mezclaban soldados romanos, mercaderes griegos y campesinos judíos que acudían a trabajar como jornaleros. Los historiadores consideran muy probable que José, y con él su hijo Jesús, trabajaran en Séforis como artesanos. El Evangelio lo llama tecton, palabra griega que significa constructor o artesano, no solo carpintero. En una región con tanta piedra caliza, un tecton podía dedicarse tanto a la madera como a la piedra, reparando techos, levantando muros o fabricando herramientas. Es lógico pensar que José y su hijo, como tantos hombres de Galilea, recorrieran a pie el camino hasta Séforis cuando había trabajo disponible. Ese contacto con una ciudad en pleno proceso de urbanización y helenización explica muchos detalles del contexto en que creció Jesús. En Séforis se hablaba griego además del arameo, y circulaban monedas con inscripciones imperiales. Era un lugar donde se cruzaban los mundos, el de la cultura judía tradicional, centrada en la ley, y el de la influencia grecorromana, con su arquitectura, su comercio y sus costumbres. Esa dualidad definía la Galilea del siglo I. Era una región agrícola, pero no aislada. Las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con Siria pasaban cerca, y la administración de Herodes Antipas fomentaba la reconstrucción de ciudades. Sin embargo, la población campesina seguía viviendo con modestia, soportando los impuestos y el trabajo diario. En ese ambiente, Jesús aprendió lo que más tarde enseñaría: el valor del esfuerzo, la importancia de la justicia y la vida compartida en comunidad. Los hallazgos arqueológicos permiten reconstruir ese entorno con precisión. En Nazaret se han encontrado molinos de piedra, lámparas de aceite, fragmentos de cerámica, restos de comida carbonizada y monedas de la época herodiana. Nada indica riqueza, pero sí una vida estable. No hay evidencia de templos paganos ni de influencia romana directa dentro del pueblo, lo que confirma su identidad judía. El idioma principal era el arameo, una lengua semítica que servía tanto para la vida cotidiana como para la enseñanza en las sinagogas. El hebreo se usaba para las lecturas litúrgicas y la oración. El griego se oía en los mercados y en las ciudades vecinas. Es casi seguro que Jesús comprendía y podía expresarse en esos 3 idiomas, al menos de forma funcional. Galilea también era un lugar de diversidad religiosa. Allí convivían grupos como los fariseos, que insistían en la pureza ritual, los saduceos, vinculados al templo de Jerusalén, y comunidades más pequeñas, como los esenios, que vivían en aislamiento. Aunque no hay evidencia de que Jesús perteneciera a ninguno de ellos,
creció en un entorno donde se debatía constantemente cómo vivir la fe. No existen indicios de que durante esos años viajara fuera de Galilea. Los evangelios sitúan todos sus movimientos iniciales dentro de esa región, y los estudios arqueológicos no han hallado rastro alguno de su presencia en Egipto, la India o cualquier otro destino propuesto por las leyendas posteriores. Los historiadores coinciden en que vivió en su tierra, rodeado de su familia, aprendiendo el oficio y las costumbres de su pueblo. La vida en Nazaret debía ser austera. Los días comenzaban con el primer canto del gallo y terminaban al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras las colinas. El trabajo era físico, el alimento simple: pan, aceite, higos, vino aguado. Las fiestas religiosas marcaban el calendario: la Pascua, las cosechas, el día del perdón. Y en medio de todo eso, un joven crecía, observando el mundo, escuchando a los ancianos y guardando silencio. Es ese silencio el que las fuentes canónicas dejan intacto. Pero lejos de ser un vacío, muestra una etapa de formación natural. Jesús se desarrolló como cualquier otro Galileo, aprendiendo un oficio, participando en la vida comunitaria y conociendo los problemas cotidianos de su gente. La arqueología, los textos y la geografía coinciden en una imagen concreta: un joven artesano en una aldea judía, viviendo bajo la sombra del imperio pero fiel a la fe de sus padres. Nada sobrenatural se describe en esos años, ni nada que contradiga las costumbres de su tiempo. Si se recorren hoy las colinas que rodean Nazaret, se pueden ver los mismos paisajes que él vio: las laderas cubiertas de olivos, las pequeñas terrazas agrícolas, el horizonte de piedra y polvo. Nada ha cambiado demasiado en 2000 años. La naturaleza del lugar conserva la memoria de aquella vida sencilla. Cada evidencia arqueológica, cada fragmento de cerámica, cada muro de piedra confirma lo mismo: el Jesús histórico creció en un ambiente real, con raíces profundas en la tierra y en la cultura judía. Su historia no empezó en templos ni en escuelas, sino en la humildad de una familia obrera de Galilea. Es en ese contexto donde se entiende mejor su mensaje posterior. Las parábolas sobre los sembradores, las viñas, los jornaleros y las casas edificadas sobre roca no surgieron de la imaginación, sino de la observación directa de su entorno. Cada una de esas imágenes pertenecía a su vida diaria. Los historiadores no pueden llenar los 18 años perdidos con certezas, pero sí pueden dibujar el marco real donde se formó. Todo apunta a una juventud normal en un pueblo agrícola, con influencias urbanas cercanas, una educación religiosa básica y una profunda experiencia humana. El Jesús que más tarde enseñaría en las aldeas y caminaba entre campesinos conocía desde dentro la dureza del trabajo y la esperanza sencilla de los pobres. Nada de lo que predicó le era ajeno. Lo había vivido. Nazaret y Galilea no fueron solo el escenario de su infancia, sino el molde silencioso donde su carácter y su pensamiento tomaron forma. Allí aprendió a mirar al cielo sin dejar de trabajar con las manos en la tierra. Ese es el verdadero paisaje de los años perdidos: una vida anónima, plenamente humana, en una tierra pequeña pero decisiva. No hay secretos ocultos ni viajes lejanos, solo el crecimiento de un hombre en medio de su pueblo. Cuando los evangelios retoman su historia, Jesús ya es un adulto. Lo presentan saliendo de Galilea hacia el Jordán, y detrás de esa escena, todo lo que se calla encierra la experiencia de esos años invisibles. En la realidad de Nazaret y Galilea se encuentra la respuesta al silencio, el lugar donde lo divino comenzó a expresarse a través de lo humano. En la lengua griega de los evangelios, el oficio de Jesús se define con una sola palabra: tecton. Esa palabra se ha traducido durante siglos como carpintero, pero su sentido original era más amplio. Tecton designaba a cualquier artesano o constructor, alguien capaz de trabajar con madera, piedra o metal según la necesidad. En una región como Galilea, donde la madera era escasa y las casas se construían sobre roca, un tecton no se limitaba a tallar vigas o fabricar muebles. También cortaba piedra, reparaba herramientas, levantaba muros, o participaba en las obras de construcción que se extendían por toda la zona bajo el gobierno de Herodes Antipas. Los evangelios lo mencionan de manera breve. En el de Marcos, la gente del pueblo se pregunta: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Esa frase es una de las pocas que vinculan directamente a Jesús con su oficio. No hay más detalles, pero bastan para situarlo dentro de la realidad social de los trabajadores galileos. Era un hombre que conocía el esfuerzo físico, el trabajo manual y el contacto directo con la materia.
El trabajo de un artesano en aquella época no se desarrollaba en talleres estables como los que imaginamos hoy. Se trataba más bien de un oficio itinerante. El tectón ofrecía su servicio allí donde se necesitara. En pueblos como Nazaret, dedicaba parte del tiempo a reparar aperos de labranza o a construir pequeños elementos domésticos. Pero cuando las obras grandes surgían, los artesanos caminaban hasta las ciudades cercanas para trabajar como jornaleros. A 6 kilómetros al noroeste de Nazaret se encontraba Séforis, el centro urbano más importante de Galilea. Allí, durante la infancia y juventud de Jesús, se desarrolló una intensa actividad constructiva. Herodes Antipas reconstruía la ciudad tras la destrucción causada por una revuelta y la convirtió en capital administrativa. Las obras incluían pavimentación de calles, levantamiento de viviendas, templos, almacenes y fortificaciones. Era el lugar donde los artesanos de los alrededores podían encontrar empleo durante meses o incluso años. Diversos arqueólogos, como James Strange y Eric Meyers, han descrito los restos de Séforis con detalle: mosaicos, piedras talladas, herramientas, sistemas de canalización y restos de viviendas romanas. Es un entorno que habría necesitado todo tipo de manos especializadas. Por eso, los historiadores consideran muy plausible que José y su hijo trabajaran allí durante parte de sus vidas. No hay documento que lo confirme, pero la proximidad, la cronología y la necesidad laboral encajan con precisión. El trabajo de un tectón exigía fuerza, paciencia y conocimiento técnico. Las herramientas eran simples: martillos de hierro, sierras de bronce, mazos de madera, cinceles y sogas de medida. No había grandes máquinas. Todo dependía del cuerpo y de la destreza. Los hombres empezaban desde jóvenes como aprendices, observando a los mayores, y con el tiempo dominaban el oficio. El salario variaba según la demanda, y muchos vivían al día, buscando encargos nuevos cada temporada. La arqueología también ha revelado cómo se integraba ese trabajo en la vida cotidiana. En los talleres se combinaban las tareas domésticas con las laborales. Una parte de la vivienda servía para guardar las herramientas y los materiales. En los patios se cortaba la madera o se tallaban las piedras, y al caer la tarde se compartía la comida junto a las brasas. Las familias dependían de redes locales de cooperación, parientes, vecinos y clientes fieles. En ese ambiente se formó Jesús. Creció entre el ruido de los martillos, el polvo de la piedra y el olor a madera recién cortada. Aprendió a medir con cuerdas, a unir piezas, a nivelar muros. Aprendió también a observar, a escuchar y a comprender el valor del esfuerzo humano. Ese aprendizaje práctico le dio una visión directa de la vida, muy diferente a la de los escribas o sacerdotes formados en Jerusalén. El mundo de los tectones era humilde, pero no marginal. Los artesanos eran respetados por su utilidad. Construían las casas, reparaban las herramientas agrícolas y mantenían en pie las estructuras del pueblo. Formaban parte de la base sólida de la economía local. En una sociedad marcada por las diferencias sociales, el artesano ocupaba un lugar intermedio. No pertenecía a la élite, pero tampoco era un campesino sin recursos. El idioma arameo utilizaba el término nagara para referirse al carpintero. Era una palabra corriente, sin carga simbólica. Identificaba a quien trabajaba con sus manos. Por eso, cuando los vecinos de Nazaret se referían a Jesús como el hijo del carpintero, estaban hablando de una familia común, reconocida por su oficio, sin prestigio especial pero tampoco desconocida. A partir de esos datos, la figura del joven Jesús se puede ubicar con cierta claridad. Un trabajador rural de Galilea, criado en un hogar judío practicante, con un oficio manual y con contacto ocasional con el mundo urbano. Todo lo que sabemos de las condiciones sociales de la región confirma que su vida fue modesta, pero digna. Algunos estudiosos han señalado que la experiencia de trabajo pudo influir en su forma posterior de enseñar. Muchas de sus parábolas y comparaciones surgen del ámbito del trabajo físico: la casa edificada sobre roca, el obrero que cava un pozo, el hombre que construye una torre y calcula sus recursos antes de empezar. Esas imágenes nacen de la observación práctica, no de la especulación teológica. No hay pruebas de que Jesús fundara un taller propio ni de que tuviera aprendices. Tampoco se sabe si trabajó junto a José hasta el final o si continuó por su cuenta. Los evangelios guardan silencio. Pero ese silencio no contradice la evidencia general del entorno. La mayoría de los hijos varones heredaban el oficio del padre y lo mantenían hasta formar su propio hogar.
Trabajar la materia con las manos implicaba comprender los límites y las posibilidades de la creación. El artesano conocía el peso de las piedras, el sonido del metal, la fragilidad de la madera. Sabía que cada error costaba esfuerzo y que cada estructura necesitaba cimientos firmes. De esa experiencia nacía una manera concreta de entender la vida. Nada en la arqueología de Nazaret ni de Séforis sugiere lujos o comodidades. Las herramientas encontradas son simples, las viviendas pequeñas, los recursos limitados. Pero esa misma austeridad ofrecía un tipo de educación que no dependía de libros, sino de la observación y la práctica. Jesús vivió en una cultura donde el trabajo manual no se despreciaba. El judaísmo valoraba la labor del artesano como parte del orden divino. Los rabinos enseñaban que quien no enseñaba a su hijo un oficio, lo estaba preparando para la pobreza. Por eso, su formación como tecton no era una excepción, sino la norma. En los años perdidos, la vida de Jesús debió seguir ese patrón común. Cada jornada traía consigo tareas sencillas y necesarias: construir, reparar, medir, cargar, limpiar. Todo eso formaba parte del aprendizaje de la paciencia y del esfuerzo. En ese contexto, se forjaba un carácter que, más tarde, se manifestaría en su mensaje. Cuando finalmente los evangelios lo presentan como maestro, aparece un hombre que habla con autoridad sobre el trabajo, la siembra, la construcción y la vida diaria. Esa autoridad no procede de títulos ni de estudios, sino del conocimiento de quien ha vivido en contacto con la realidad. Así, el oficio de tecton no fue un detalle menor en su biografía, sino la base de su experiencia humana. Lo situó entre los trabajadores y lo hizo comprender la vida desde abajo, en la misma escala que aquellos a quienes más tarde llamaría hermanos. Los historiadores no pueden reconstruir sus días exactos, pero los datos de su entorno permiten afirmar que los 18 años perdidos fueron un tiempo de trabajo, aprendizaje y madurez. Nada extraordinario, pero profundamente real. En los talleres de Galilea, entre el sonido de las herramientas y el polvo del camino, el joven artesano aprendió a conocer la materia del mundo. En ese contacto directo con lo concreto, su pensamiento se formó. Esa fue la verdadera escuela de los años silenciosos. Cuando se intenta reconstruir la vida oculta de Jesús, uno de los aspectos más reveladores es el idioma. La lengua es el vehículo del pensamiento, y comprender las que escuchó, habló y leyó permite entender mejor su formación. En la Galilea del siglo I coexistían tres lenguas principales: arameo, hebreo y griego, y en menor medida el latín, reservado casi exclusivamente a la administración romana. El arameo era la lengua de uso cotidiano. Se hablaba en los hogares, en los mercados, en las sinagogas rurales y en la vida diaria del pueblo. Desde el siglo VI a.C. se había convertido en la lengua común del pueblo judío. El hebreo, en cambio, se mantenía como idioma litúrgico y de estudio de la Torá. Era la lengua de la oración, de la lectura de las escrituras y de los textos sagrados. Por eso, aunque la mayoría de los galileos no lo hablaban de forma fluida, todos lo escuchaban con frecuencia en las sinagogas. El griego era la lengua de comunicación internacional en todo el imperio. Desde las conquistas de Alejandro Magno, se había extendido por Siria, Egipto, Judea y Asia Menor. En Galilea se usaba sobre todo en las ciudades más helenizadas como Séforis o Tiberíades. Los artesanos y comerciantes que trabajaban allí necesitaban entenderlo para negociar con clientes y autoridades. El latín, aunque presente en las monedas y en la administración militar, no formaba parte del lenguaje de la gente común. Era la lengua del poder imperial, hablada por los soldados y los funcionarios romanos. Los campesinos galileos apenas la conocían. Por tanto, el entorno lingüístico de Jesús fue trilingüe, pero jerarquizado: arameo en la vida diaria, hebreo en la religión y griego en el comercio. Los evangelios, escritos originalmente en griego, conservan vestigios de ese mundo arameo. En varios pasajes se transcriben palabras arameas directamente, como talitá cum, que significa niña, levántate, o Eloi, Eloi, lema sabactani, su clamor desde la cruz. Estas expresiones muestran que el idioma en el que pensaba y hablaba Jesús no era el hebreo formal, sino el arameo galileo, una variante dialectal que tenía particularidades propias. El arameo galileo, según los estudios filológicos, era más suave en pronunciación que el arameo de Judea. Los acentos y ciertas palabras diferían. Por eso, cuando Pedro fue reconocido en Jerusalén durante el juicio de Jesús,
Lo identificaron precisamente por su manera de hablar. La diferencia dialectal era evidente. En ese idioma creció Jesús. Lo oyó en boca de su madre, de sus vecinos y de los artesanos que trabajaban junto a su padre. En arameo se contaban las historias, se discutían los precios, se enseñaba a los niños y se rezaba antes de dormir. Era una lengua viva, cargada de expresiones populares, proverbios y dichos, muchos de los cuales se reflejan después en sus parábolas. El hebreo, por su parte, estaba reservado a los textos sagrados. En las sinagogas, el lector desenrollaba el pergamino y recitaba pasajes de la ley en hebreo. Después, otro miembro de la comunidad los traducía oralmente al arameo para que todos entendieran. De ese modo, incluso quienes no sabían leer podían conocer las Escrituras. Jesús habría participado en ese sistema desde joven, escuchando y memorizando fragmentos cada semana. No existen registros que indiquen que Jesús recibiera educación formal. En la Galilea rural del siglo I no había escuelas tal como las conocemos hoy. La instrucción básica se impartía en el hogar y en la sinagoga. Los niños aprendían a recitar oraciones, a escribir algunas palabras y a reconocer fragmentos de la Torá. El aprendizaje se basaba en la repetición y la memoria, no en la lectura continua de libros. Sin embargo, los evangelios muestran a Jesús como alguien capaz de leer y comentar textos sagrados. En una escena del Evangelio de Lucas, se describe cómo lee el rollo del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret. Ese acto indica que sabía leer hebreo, al menos lo suficiente para participar en la liturgia. En un entorno donde la alfabetización era limitada, eso sugiere que recibió una educación religiosa básica, probablemente en la misma sinagoga de su aldea. La educación judía de la época no dependía de instituciones estatales, sino de la comunidad. Los maestros o soferim enseñaban a los niños a leer los textos sagrados y a escribir frases cortas sobre tablillas o fragmentos de cerámica. El objetivo no era formar eruditos, sino permitir que cada judío pudiera cumplir los mandamientos y comprender la ley. Esa formación temprana explicaría la familiaridad de Jesús con las Escrituras. A lo largo de su predicación cita pasajes de la Torá, los profetas y los salmos. En cada caso, los utiliza de memoria y los interpreta en arameo. Ningún evangelio sugiere que dependiera de un escriba o lector. El contacto con el griego debió de producirse en su etapa laboral. Trabajar en Séforis o en otras ciudades habría requerido un conocimiento mínimo de expresiones básicas, números, precios, saludos, medidas. No se trataba de una educación helenística completa, sino de un aprendizaje funcional, adquirido por experiencia. Los especialistas sostienen que Jesús no fue un campesino aislado, sino un Galileo con cierta movilidad social, expuesto a diversos niveles culturales. Esa mezcla de lenguas y ambientes le dio una visión amplia del mundo. Pudo entender tanto al campesino que hablaba arameo como al comerciante que se expresaba en griego. Los arqueólogos han hallado inscripciones en griego en Séforis y monedas bilingües en toda la región. Los documentos de la época muestran que los habitantes de Galilea estaban acostumbrados a la convivencia de idiomas. La mezcla lingüística era parte del paisaje. Esa diversidad formaba parte de la vida diaria. Un mismo mercado podía oírse en 3 lenguas: los campesinos regateando en arameo, los funcionarios dando órdenes en griego y algún soldado romano hablando en latín. Jesús creció en medio de ese mosaico sonoro, lo que sin duda influyó en su manera de comunicarse. Su enseñanza posterior refleja esa convivencia. Sus parábolas usan imágenes y giros que podían entender tanto los judíos piadosos como los campesinos o los comerciantes. El tono de sus discursos no es el de un académico, sino el de alguien que conoce las palabras que la gente usa cada día. La sencillez de su lenguaje no implica falta de profundidad. Los estudios lingüísticos modernos han mostrado que su estilo refleja una mente capaz de sintetizar ideas complejas en frases claras y memorables. Esa habilidad, probablemente, nació de su contacto con distintos niveles del lenguaje popular. La imagen que ofrecen los historiadores es la de un hombre con una formación modesta, pero con una inteligencia práctica. Hablaba el idioma del pueblo, conocía el hebreo lo suficiente para leer en la sinagoga y entendía el griego necesario para moverse en los entornos urbanos. Esa combinación lo hacía accesible y comprensible para diferentes audiencias. Los años perdidos, entonces, fueron también años de aprendizaje lingüístico. Cada mercado,
Cada oración y cada lectura en la sinagoga aportaron las palabras que más tarde darían forma a su mensaje. Los evangelios lo presentan hablando con campesinos, pescadores, artesanos, mujeres, escribas y centuriones. Esa amplitud de comunicación no habría sido posible sin la base cultural y lingüística que se formó durante esos años silenciosos. El conocimiento de las lenguas fue, sin duda, una herramienta esencial para su misión posterior. Le permitió unir mundos diferentes y transmitir sus enseñanzas de un modo que todos podían entender. Así, el joven Galileo que aprendió a hablar en arameo en los talleres de Nazaret, que escuchó hebreo en la sinagoga y oyó griego en los caminos de Séforis, se convirtió en un maestro capaz de comunicarse con el corazón del pueblo. Sus palabras, transmitidas primero de boca en arameo, más tarde traducidas al griego y conservadas durante siglos, son la huella más visible de esos años de formación silenciosa. Nada de su mensaje puede separarse de las lenguas que lo moldearon. Comprenderlas es comprender también su humanidad. La Galilea del siglo I no era una tierra aislada. Aunque su población era en su mayoría judía, estaba situada en una región de paso, donde las culturas se mezclaban y convivían. La influencia de Grecia, Roma y Oriente se percibía en el lenguaje, en la arquitectura y en la vida cotidiana. Pero la base espiritual seguía siendo profundamente judía. El judaísmo de esa época era diverso. No existía una sola corriente, sino muchas formas de entender la relación con Dios y la ley. Los fariseos, por ejemplo, defendían la interpretación oral de la Torá y buscaban aplicar los mandamientos a todos los aspectos de la vida. Los saduceos, vinculados al Templo de Jerusalén, eran más conservadores y concentraban el poder religioso y económico. Los esenios, apartados en comunidades como Qumrán, buscaban pureza espiritual mediante la vida comunitaria, el ayuno y la oración. Además de ellos, existían otros grupos menores. Los celotes, de orientación más política, que soñaban con liberar Judea del dominio romano, y numerosos predicadores itinerantes que recorrían las aldeas anunciando la llegada del reino de Dios. En ese ambiente de fervor, debate y esperanza, creció Jesús. Galilea estaba geográficamente lejos del Templo de Jerusalén, pero espiritualmente conectada con él. Los peregrinos galileos acudían cada año a las grandes fiestas, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Desde niños, los galileos escuchaban hablar de la santidad del templo y del sueño de la restauración de Israel. Esa conexión con la capital religiosa mantenía viva la identidad del pueblo. En la sinagoga, el judaísmo se vivía de manera local. No había sacerdotes, sino maestros de la ley que guiaban las lecturas y las oraciones. La vida religiosa giraba en torno al sábado, las fiestas, la comida ritual y las oraciones diarias. Todo el calendario estaba impregnado de referencias sagradas. El joven Jesús creció respirando esa espiritualidad constante. Pero al mismo tiempo, la presencia del Imperio Romano era visible. Galilea dependía del gobierno de Herodes Antipas, vasallo de Roma. En las ciudades, circulaban monedas con la imagen del emperador, símbolo de poder y dominio. Las leyes romanas regulaban la economía, los impuestos y el control del orden público. La tensión entre la fe judía y la autoridad extranjera era una realidad cotidiana. Los historiadores coinciden en que esa tensión política y religiosa marcó profundamente la mentalidad de la época. La esperanza del Mesías, una figura que restauraría la justicia y liberaría al pueblo, se intensificó en ese contexto. No era una idea nueva, pero cobraba nueva fuerza bajo la opresión. En cada generación surgían hombres considerados profetas o libertadores. Galilea, en particular, era un terreno fértil para las ideas reformistas. Su distancia del templo la hacía menos rígida en la observancia y más abierta a las corrientes populares. Los rabinos de Jerusalén solían mirar a los galileos con cierta desconfianza, considerándolos simples y poco instruidos, pero precisamente en ese entorno libre de estructuras rígidas florecieron nuevas formas de religiosidad. La arqueología muestra también la mezcla de influencias. En Séforis y Tiberíades se han hallado mosaicos con motivos griegos, edificios de estilo romano y objetos con inscripciones hebreas. Era una cultura híbrida, judía en la fe, pero helenística en muchos aspectos visuales y cotidianos. Esa combinación creó un ambiente donde lo antiguo y lo nuevo convivían sin anularse. La educación religiosa de un niño galileo incluía oraciones diarias, bendiciones,
recitación de los mandamientos y lectura de pasajes de la Escritura. El Shema, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, era parte esencial de la vida. La fe se aprendía por repetición y por ejemplo, no por teoría. En los pueblos, los maestros y ancianos eran las figuras más respetadas. No existía un clero en el sentido moderno, sino un liderazgo comunitario. Los escribas interpretaban la ley y resolvían disputas locales. El respeto hacia ellos era profundo, aunque también existía cierto resentimiento hacia su autoridad. El entorno religioso de Jesús fue, por tanto, plural y dinámico. Conoció las tradiciones, pero también las tensiones internas del judaísmo. Escuchó las discusiones sobre pureza, sobre la interpretación de la ley y sobre la llegada del reino. Esos debates eran el aire que se respiraba en Galilea. Los textos hallados en Qumrán, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, revelan las ideas que circulaban en ese tiempo. Hablan de penitencia, de purificación, de un maestro justo que habría de venir y del fin de los tiempos. Aunque Jesús no perteneció a esa comunidad, muchas de esas ideas reflejan el clima espiritual que predominaba. La relación entre religión y política era inseparable. Los romanos toleraban el culto judío mientras no amenazara el orden. Pero la población vivía bajo vigilancia. Las tropas romanas controlaban las rutas, cobraban impuestos y castigaban duramente cualquier intento de rebelión. En ese ambiente, la fe se convertía también en un refugio moral. A nivel filosófico, el mundo helenístico también ofrecía su influencia. En las ciudades circulaban ideas sobre la virtud, la templanza y la sabiduría interior, heredadas de las escuelas griegas. Algunos estudiosos creen que esas corrientes llegaron a las regiones judías a través de comerciantes y viajeros. No influyeron directamente en Jesús, pero formaban parte del horizonte cultural general. El judaísmo galileo, aunque profundamente devoto, estaba marcado por esa apertura. No era una fe encerrada, sino viva. La ley se adaptaba a la vida campesina, las oraciones se mezclaban con las labores del campo, y la religión formaba parte del ritmo natural de la existencia. En ese ambiente, el joven Jesús desarrolló una espiritualidad enraizada en su pueblo, pero abierta a la experiencia humana. No aprendió en academias ni en templos, sino en la vida misma, escuchando, observando, participando de las fiestas y las conversaciones. Los historiadores coinciden en que esa formación cultural, mixta y plural, explica la amplitud de su mensaje posterior. Su visión del reino de Dios no fue la de un movimiento político ni la de una secta cerrada, sino la de un ideal moral y espiritual que podía resonar tanto en campesinos como en escribas. Nada en los años perdidos sugiere contacto con tradiciones extranjeras como el hinduismo o el budismo, teorías modernas sin base documental. La arqueología, los textos y la lógica histórica sitúan toda su formación dentro del judaísmo galileo, influido, eso sí, por el entorno helenístico. Su pensamiento se nutrió de la Torá, de los salmos y de los profetas. De ahí proceden sus referencias constantes a la misericordia, la justicia y la fidelidad. Su originalidad no consistió en traer ideas nuevas desde fuera, sino en dar nueva vida a las que ya existían dentro de su tradición. Los 18 años silenciosos fueron, en realidad, un tiempo de maduración interior dentro de un contexto espiritual complejo. En ellos se formó el hombre que más tarde hablaría con autoridad, sin pertenecer a ninguna escuela, pero comprendiendo el corazón de todas. Para comprender los años silenciosos de Jesús, hay que entrar en la vida cotidiana de la Galilea rural del siglo I. No era un mundo de grandes palacios ni de templos monumentales, sino de aldeas pequeñas, caminos de tierra y campos de cultivo. Las colinas estaban cubiertas de olivos y viñedos, y los pueblos se levantaban con piedra caliza local, blanca y porosa. Nazaret, su aldea, probablemente no tenía más de 200 o 300 personas. Las casas eran modestas, 1 o 2 habitaciones, muros de piedra, techos planos cubiertos de barro y ramas, y pisos de tierra apisonada. En el centro del hogar había un pequeño horno de arcilla, donde se cocinaba el pan y se calentaba la comida. El mobiliario era mínimo. Unas pocas vasijas de barro, un molino de mano para triturar el grano, un arca para guardar ropa o alimentos y esteras de palma para dormir. No existían camas ni mesas como las conocemos. La vida se hacía en el suelo o en bancos bajos. Las paredes solían tener nichos tallados en la piedra para colocar lámparas o utensilios.
La alimentación era simple pero equilibrada. El pan de cebada era el alimento básico. A eso se añadían aceitunas, higos, dátiles, lentejas, garbanzos, hierbas y pescado seco procedente del lago de Galilea. La carne era escasa, reservada para fiestas o sacrificios. El vino y el agua eran las bebidas más comunes. En tiempos de cosecha, las familias molían el grano y horneaban pan cada día. Los arqueólogos han hallado en las casas galileas numerosos molinos de piedra, ánforas y tinajas, lo que confirma una vida doméstica centrada en el trabajo y el sustento diario. Las mujeres se encargaban de moler, amasar y mantener el fuego, mientras los hombres trabajaban en los campos o talleres. Los niños participaban desde pequeños, aprendiendo por imitación. La vestimenta era sencilla. Las túnicas eran de lana o lino, ceñidas por un cinturón de tela. Los hombres usaban un manto exterior para protegerse del frío o del sol, y sandalias de cuero. Las mujeres llevaban vestidos largos, velos ligeros y, en ocasiones, adornos de tela o metal. Los tintes eran naturales, por lo que predominaban los tonos terrosos, ocres y beige. El agua era un bien valioso. Cada aldea tenía cisternas o pozos comunales. Las mujeres solían ir a buscarlas con cántaros de barro, una imagen que se repite en toda la historia del pueblo. La escena de una mujer junto al pozo era cotidiana y el encuentro, inevitablemente social, se compartían noticias, rumores y ayuda. El trabajo seguía el ritmo de las estaciones. La primavera era tiempo de siembra y poda, el verano, de cosecha, el otoño, de vendimia, y el invierno, de mantenimiento y reparación. Cada familia dependía de sus propios campos o del trabajo en tierras ajenas. Muchos jornaleros, como los que mencionan las parábolas, esperaban ser contratados al amanecer en las plazas del pueblo. La economía era de subsistencia. Los impuestos se pagaban en especie o en monedas, y la carga fiscal era pesada. Roma, Herodes y los sacerdotes del templo cobraban tributos. Un campesino galileo podía perder hasta la mitad de su cosecha en impuestos. Aún así, el sentido de comunidad y de ayuda mutua mantenía unido al pueblo. Las jornadas eran largas. Se trabajaba desde el amanecer hasta el ocaso. Las familias comenzaban el día con una oración sencilla y terminaban dando gracias. La religión no era algo separado de la vida, sino parte de cada acción cotidiana: arar, cocinar, recoger, descansar. Todo tenía un significado espiritual. Las festividades marcaban el calendario. El sábado era el día de descanso. Ninguna labor se hacía, y las familias se reunían para comer, orar y cantar salmos. Las grandes fiestas como la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos se celebraban con peregrinaciones y comidas compartidas. Eran momentos de alegría colectiva, de conexión con las raíces del pueblo. La vida social giraba en torno a la sinagoga y al mercado. En el mercado se compraba el pescado del lago, la fruta seca, el aceite y la sal. En la sinagoga se aprendía, se rezaba y se discutía. Era el centro espiritual y educativo del pueblo, el equivalente a una escuela, una casa de oración y un lugar de reunión todo en uno. Las aldeas galileas no tenían calles pavimentadas. Eran senderos de tierra entre casas bajas. Los niños jugaban en los patios y los animales domésticos, cabras, burros, ovejas, compartían espacio con las familias. Por las noches, las casas se iluminaban con lámparas de aceite. El silencio se mezclaba con los sonidos del viento, del ganado y de los grillos. El clima, seco y cálido, marcaba el carácter de la gente. Las tareas se realizaban temprano, antes del calor. En verano, el trabajo agrícola comenzaba con la primera luz del día y se detenía antes del mediodía. La tarde se dedicaba a la familia, la comida y el descanso. Las relaciones familiares eran el núcleo de todo. Los lazos entre padres e hijos eran fuertes, y las familias extendidas, abuelos, tíos, primos, vivían cerca unas de otras. La ayuda mutua era esencial. Cuando una familia sufría una pérdida o necesitaba reparar una casa, los vecinos acudían sin pedir nada a cambio. La vida era dura, pero no miserable. Había trabajo, fe y comunidad. Las enfermedades eran comunes, los recursos escasos y la esperanza de vida corta, pero la gente encontraba sentido en la unión familiar, en la oración y en la tierra. En ese entorno, Jesús aprendió las costumbres del pueblo: compartir el pan,
bendecir antes de comer, ayudar al vecino, respetar el descanso del sábado y trabajar con dignidad. Todo lo que más tarde enseñó estaba arraigado en esa vida sencilla. Cuando más tarde hablaba del sembrador, del jornalero o de la viña, no usaba metáforas abstractas. Estaba hablando de la vida real, de lo que había visto cada día durante los años de su juventud. Los historiadores coinciden en que su espiritualidad nació de ese contacto directo con la tierra y con la gente. La sabiduría práctica de Galilea moldeó su forma de mirar el mundo, una mirada atenta, concreta, cercana a la realidad de los hombres. La vida galilea de los primeros años del siglo I era un equilibrio entre tradición y supervivencia. Cada día era una lección de paciencia, de esfuerzo y de fe. Los años perdidos fueron, entonces, años de vida común. No hay misterio en ellos, sino humanidad. En el trabajo, en la comida, en la oración, en las conversaciones junto al pozo o en el camino al campo, se formó la personalidad que más tarde cambiaría la historia. Durante los años que no aparecen en los evangelios, Jesús vivió en un entorno rural, pero eso no significa que permaneciera siempre en el mismo lugar. La vida en Galilea implicaba movimiento. Los caminos, aunque polvorientos y duros, eran parte esencial de la existencia. Comerciantes, peregrinos y jornaleros recorrían las rutas que unían pueblos y ciudades. En ese mismo paisaje se formó su mirada del mundo. Nazaret, su aldea natal, se encontraba cerca de una red de caminos que comunicaban con Séforis al noroeste y con el lago de Galilea hacia el este. A tan solo 1 hora a pie estaba la gran ciudad en reconstrucción, Séforis, donde trabajaban artesanos, albañiles y constructores. Todo indica que Jesús y José pudieron caminar esas rutas con frecuencia, como tantos trabajadores galileos en busca de empleo temporal. La distancia entre Nazaret y Séforis era de apenas 6 kilómetros. Era un trayecto cotidiano. Los arqueólogos han encontrado caminos pavimentados de esa época, restos de talleres y canteras, que permiten imaginar la escena. Grupos de hombres con herramientas al hombro, saliendo de madrugada, compartiendo comida bajo los olivos y regresando al anochecer. A medida que crecía, Jesús pudo también desplazarse hacia el norte, al lago de Galilea. Ciudades como Cafarnaúm, Magdala y Betsaida eran centros de pesca y comercio. El lago generaba movimiento constante: pescadores, barqueros, comerciantes y predicadores itinerantes. Esa región, más dinámica que Nazaret, habría ofrecido experiencias diversas y contacto con otros modos de vida. El Evangelio de Marcos menciona más tarde a Cafarnaúm como el centro de su actividad pública. No hay duda de que la conocía desde antes. Su entorno, con sinagogas, mercados y un puerto activo, habría impresionado a cualquier joven galileo. Las rutas entre Galilea y Judea también eran transitadas con frecuencia. Cada año, las familias peregrinaban a Jerusalén para las grandes fiestas. El Evangelio de Lucas narra un episodio en el que Jesús, con 12 años, viaja a la capital con sus padres para la Pascua. Esa costumbre era común, y muchos historiadores creen que continuó participando en esas peregrinaciones durante su juventud. El viaje desde Nazaret hasta Jerusalén duraba varios días. Se caminaba en grupos, por seguridad, siguiendo el valle del Jordán. En el trayecto se dormía al aire libre o en posadas improvisadas. Era una experiencia de fe, pero también de convivencia. Se cantaban salmos, se contaban historias y se compartían alimentos. Jerusalén debía de impresionar profundamente a un joven Galileo. La magnificencia del templo, las murallas, las multitudes, los sacerdotes y las columnas del pórtico de Salomón contrastaban con la sencillez de su aldea. Allí el pueblo sentía la presencia de Dios como en ningún otro lugar. Todo joven judío que pisaba Jerusalén quedaba marcado por esa experiencia. No hay indicios de que Jesús viajara fuera de Palestina en esos años. Las teorías que lo sitúan en la India, Egipto o incluso Britania proceden de leyendas tardías y textos apócrifos escritos muchos siglos después. Ninguno de los autores antiguos, ni los evangelistas, ni los padres de la Iglesia, ni los cronistas romanos, menciona un solo viaje fuera de su tierra. Los historiadores coinciden en que esas narraciones modernas nacen del deseo de llenar el silencio de los evangelios con aventuras o aprendizajes místicos. Pero la realidad arqueológica y textual muestra un cuadro mucho más sencillo y coherente. Jesús vivió y se movió dentro de los límites naturales de Galilea, Samaria y Judea. En ese espacio pequeño, sin embargo,
cabía un mundo entero. Las distancias eran cortas, pero las diferencias culturales notables. Entre las aldeas campesinas de Galilea y la metrópoli de Jerusalén existía un abismo social y religioso. Los viajes le habrían permitido conocer ambas realidades. El paisaje que recorría era variado: colinas áridas, campos fértiles, viñedos, lagos y desiertos. Los caminos cruzaban pueblos donde la vida se desarrollaba entre la agricultura, la pesca y los talleres. En cada lugar, el idioma, las costumbres y las tradiciones variaban ligeramente. A veces, los desplazamientos no eran por trabajo ni por peregrinación, sino por motivos familiares. Las familias galileas mantenían vínculos entre aldeas cercanas. Los matrimonios, las festividades y los duelos reunían a las comunidades. Es muy probable que Jesús viajara por esas razones también, acompañando a su familia a otras aldeas del norte. La movilidad rural formaba parte de la vida judía. En un territorio tan pequeño, la gente caminaba constantemente. Los pies curtidos, las sandalias gastadas y el rostro quemado por el sol eran señales de una vida en movimiento. Las rutas del comercio llevaban aceite, vino, pescado seco y tejidos entre los pueblos. Los viajeros solían ir armados con un bastón y una pequeña alforja. Las posadas eran simples: un fuego encendido, pan compartido y un lugar donde dormir. En el camino se encontraban sacerdotes, mercaderes, soldados y mendigos. Cada viaje era también una oportunidad de aprendizaje. Jesús habría escuchado los relatos de campesinos y pastores, observado las injusticias del sistema de impuestos y conocido la dureza de la vida bajo el dominio romano. Ese contacto con distintas realidades moldeó su sensibilidad hacia los pobres, los marginados y los trabajadores. Algunos estudiosos, como el sacerdote católico y estudioso bíblico John Paul Meyer o el historiador Geza Vermes, señalan que su conocimiento geográfico detallado de la región, visible en las parábolas, sugiere una experiencia directa de los caminos y los pueblos. Hablaba con naturalidad del sembrador, del viajero asaltado en el camino, del pastor que busca a su oveja. Todo ello nace del contacto real con ese paisaje. La arqueología ha confirmado la existencia de esas rutas. Los tramos entre Nazaret, Séforis, Cana, Cafarnaúm y el Jordán están bien documentados. En ellos se han encontrado restos de calzadas, molinos, viviendas rurales y cisternas. Son los mismos caminos que habrían visto pasar al joven Galileo muchas veces. Caminar no era solo un medio de transporte, era parte del modo de vida. En el camino se rezaba, se conversaba, se reflexionaba. La espiritualidad judía estaba llena de imágenes de viaje: el éxodo, la peregrinación, la búsqueda. Es natural pensar que esos recorridos dejaron huella en su visión del mundo. Los años perdidos no fueron un exilio misterioso, sino un tiempo de movimiento constante dentro de su propia tierra. Cada trayecto le mostró una faceta distinta de su pueblo: la pobreza de los jornaleros, la ostentación de los poderosos, la fe sencilla de los peregrinos. Todo apunta a que antes de comenzar su predicación pública, Jesús conocía bien la geografía humana de Palestina. Había caminado sus caminos, compartido su pan y observado sus contrastes. Esa familiaridad le permitió más tarde hablar con autoridad sobre la vida real del pueblo. En toda la historia de la humanidad, pocas ausencias han generado tanta curiosidad como los 18 años de silencio en la vida de Jesús. Desde su adolescencia, descrita brevemente en el Evangelio de Lucas, hasta el inicio de su predicación pública alrededor de los 30 años, los evangelios no dicen una sola palabra. Ese vacío ha dado lugar a teorías, leyendas y conjeturas, pero también a una pregunta más profunda: ¿por qué los evangelistas callaron? Los 4 evangelios fueron escritos con una intención teológica, no biográfica. No buscaban narrar todos los hechos de su vida, sino transmitir un mensaje. Marcos comienza directamente con su bautismo, Mateo y Lucas introducen la infancia para mostrar su origen divino, Juan llega aún más lejos y lo presenta desde la eternidad. Ninguno de ellos se propuso escribir una biografía completa. Por eso, el silencio no fue un olvido, sino una elección. Los evangelistas se centraron en la etapa pública, porque allí se manifestaba el mensaje que querían transmitir. Los años anteriores eran vistos como preparación, como parte del misterio de la vida oculta que no requería relato.
Lucas, el único que menciona algo de su adolescencia, concluye el episodio con una frase que encierra todo el sentido de ese periodo. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Con esas palabras resume 18 años de vida sin necesidad de más detalles. En el mundo antiguo, los biógrafos solían omitir los años ordinarios de sus personajes. Lo importante era el momento en que el héroe se revelaba o el sabio enseñaba. Los años de formación se daban por entendidos: trabajo, aprendizaje, madurez. Los evangelistas siguieron esa lógica cultural. Desde la perspectiva histórica, el silencio de los evangelios refleja también el origen popular de Jesús. No provenía de una familia conocida ni de una élite intelectual. No hubo testigos importantes de su juventud ni documentos escritos. Era, en apariencia, un hombre común entre la multitud de Galilea. Los evangelios se escribieron entre 40 y 70 años después de los hechos. Para entonces, los testigos de su infancia ya habían desaparecido. La tradición oral había conservado lo esencial: su mensaje, sus gestos, su muerte y su resurrección. Los detalles de su vida privada se habían diluido en el tiempo. Esa ausencia de datos no significa ignorancia espiritual. Al contrario, el silencio se convierte en parte del mensaje. En él se encierra una lección sobre el valor del anonimato, del trabajo silencioso y de la vida común. Durante casi 2 décadas, el que sería considerado hijo de Dios vivió sin llamar la atención, trabajando y creciendo como cualquier hombre. Los padres de la Iglesia, siglos después, reflexionaron sobre ese periodo. San Ireneo decía que Jesús santificó todas las etapas de la vida viviendo cada una plenamente: la infancia, la juventud, la madurez. Al hacerlo, dio dignidad a la vida cotidiana, a lo que no se ve, a lo que no se narra. La historiografía moderna coincide en que el silencio de los evangelios no debe interpretarse como un misterio esotérico, sino como un testimonio de normalidad. Jesús no aparece en los registros de su época porque no era un personaje público. No fue un maestro ni un líder político hasta que su hora llegó. Esa normalidad, paradójicamente, es una de las pruebas más sólidas de su historicidad. Si los evangelios hubieran querido inventar una biografía legendaria, habrían llenado esos años con prodigios y viajes. En cambio, callaron. Y ese silencio tiene un peso que solo la verdad puede sostener. La arqueología y los estudios socioculturales permiten llenar ese silencio con contexto. No con fantasía, sino con conocimiento. Sabemos cómo vivían los galileos, cómo trabajaban, cómo oraban, cómo caminaban los caminos entre Nazaret y Séforis. Al situar su vida en ese entorno, los años perdidos dejan de ser un enigma y se convierten en una historia humana. El silencio también tiene una dimensión pedagógica. Enseña que el crecimiento espiritual no necesita espectáculo, que los años de aprendizaje, de espera y de trabajo anónimo pueden ser los más decisivos, que la madurez se forja en lo oculto, lejos de los reflectores de la historia. Los evangelistas, al callar, nos invitan a mirar ese periodo desde otra perspectiva, no como una ausencia, sino como una semilla oculta. Todo lo que vendría después, la sabiduría, la compasión, la fortaleza, germinó en ese tiempo silencioso. El silencio no es vacío, es preparación. En él, el joven Galileo aprendió a escuchar, a observar, a trabajar, a rezar. La historia lo pierde de vista, pero la humanidad lo gana, porque en su silencio se reflejan todos los silencios anónimos que forman la vida de los hombres. A nivel literario, el silencio cumple una función narrativa. Al comenzar su vida pública sin antecedentes detallados, Jesús irrumpe en escena con fuerza. Su aparición se vuelve repentina, casi como una revelación. Es la transición de la vida oculta a la vida pública, del anonimato al impacto. Los primeros cristianos no necesitaban saber qué hizo en su juventud, necesitaban saber quién era. Y eso se manifestaba en sus palabras y en sus obras, no en los detalles biográficos. Por eso, el silencio se mantuvo. Cada generación ha intentado llenar ese vacío con su propia imaginación. Pero quizás lo más honesto sea aceptar que el silencio es parte de la verdad, que no todo puede saberse, y que la historia de un hombre puede ser grandiosa precisamente porque tuvo años de sencillez. El silencio de los evangelios es, al final, un espejo. Refleja la vida de todo ser humano,
Años de trabajo, de crecimiento, de espera, donde nada parece extraordinario, pero donde se forja el alma. Los años perdidos no fueron perdidos en absoluto. Fueron los años de preparación interior, de comprensión del mundo, de empatía con el sufrimiento humano. Los evangelistas callaron porque en ese silencio estaba todo dicho. Y cuando el relato finalmente se reanuda, cuando Jesús aparece en el Jordán para ser bautizado, ese momento no surge de la nada, surge del largo silencio que lo preparó. Sin esos años ocultos, su voz no habría tenido la misma profundidad. Después de recorrer los caminos de Galilea, los silencios de los evangelios y las teorías de los siglos posteriores, una cosa se hace evidente. Los llamados años perdidos de Jesús no son un misterio sobrenatural, sino un periodo profundamente humano. Un tiempo de crecimiento, de trabajo y de silencio que los evangelistas no olvidaron, sino que resumieron en una frase sencilla y total: y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Históricamente, sabemos que Jesús nació y creció en Nazaret, una pequeña aldea agrícola de Galilea, que pertenecía a una familia judía observante, que trabajaba con sus manos y vivía en el entorno rural de una provincia dominada por Roma. No hay registro de viajes al extranjero, ni de formación en templos lejanos. Su sabiduría no se explica por maestros ocultos, sino por una inteligencia cultivada en la vida cotidiana. La arqueología ha confirmado el tipo de casas, los talleres, los caminos y los objetos que formaban parte de su entorno. El Nazaret del siglo I no era una ciudad, sino una aldea de unas pocas decenas de familias. Las herramientas, las vasijas y los restos hallados coinciden con la imagen de un pueblo sencillo, trabajador, profundamente religioso. Las fuentes contemporáneas no mencionan su juventud. Ni Flavio Josefo, ni Filón de Alejandría, ni los registros romanos lo nombran antes de su predicación. Eso no es extraño. En el siglo I, nadie habría registrado la vida de un joven artesano de una aldea remota. Lo que sí sabemos, por el lenguaje de sus parábolas, es que conocía profundamente la vida rural. El trabajo del sembrador, el cuidado de las ovejas, la espera de la cosecha, las tensiones entre ricos y pobres. Todo ello muestra un conocimiento directo del mundo campesino, aprendido con los ojos y las manos. También conocía las Escrituras. En la sinagoga de Nazaret se le ve leyendo al profeta Isaías, lo que implica una formación en lectura y conocimiento de la Torá. Esa educación no era exclusiva de los sacerdotes. En muchas aldeas, los varones judíos aprendían a leer las Escrituras desde jóvenes. Por lo tanto, la imagen más coherente es la de un joven judío formado en su fe, trabajador, conocedor de las Escrituras y profundamente atento al sufrimiento humano. En silencio, sin notoriedad, su corazón y su mente se preparaban para una misión que nadie sospechaba. Las teorías que lo sitúan en Egipto, la India o el Tíbet carecen de respaldo documental. Proceden de textos apócrifos tardíos, como el Evangelio de la infancia de Tomás o el viaje de Jesús a la India, escritos entre los siglos II y XIX, cuando la imaginación popular intentaba llenar los vacíos de la historia. Ninguno de esos escritos tiene base arqueológica o lingüística. Los historiadores y filólogos coinciden en que fueron composiciones devocionales o simbólicas, no testimonios históricos. Jesús no necesitó viajar a Oriente para aprender la compasión o la sabiduría, ambas florecieron en el suelo de su propio pueblo. El contexto del siglo I también ayuda a entenderlo. En una época marcada por la opresión romana, la pobreza rural y la expectativa mesiánica, el joven Jesús creció observando la tensión entre la fe y la injusticia. Sus parábolas posteriores reflejan ese contraste: los jornaleros explotados, los deudores, los campesinos sin tierra. Todo estaba allí, ante sus ojos. La historia no puede decirnos cómo pensaba en esos años, pero puede mostrarnos el mundo que lo formó. Un mundo donde la oración y el trabajo se entrelazaban, donde la vida familiar era el centro, y donde la fe se vivía en comunidad. Los estudios modernos, desde Geza Vermes hasta John Paul Meyer y James Daniel Tabor, coinciden en que los años perdidos fueron una etapa de normalidad. En ellos se forjó el carácter, la sensibilidad y la fortaleza interior que marcarían su vida pública. La espiritualidad cristiana ha visto siempre en ese silencio un modelo: el valor del trabajo oculto, la humildad del crecimiento y la paciencia del tiempo. Los años no registrados son, en realidad, los más fecundos. Lo que no sabemos, y probablemente nunca sabremos, son los detalles personales.
qué amigos tuvo, qué pensamientos le acompañaron, cómo fue exactamente su juventud. Pero la historia no necesita conocerlo todo para reconocer lo esencial. La ausencia de esos datos, más que un vacío, es un signo de autenticidad. Si se tratara de una invención, esos años habrían sido adornados con relatos. El silencio, en cambio, nos habla de una verdad sencilla, que el Hijo del Hombre vivió entre los hombres, sin privilegios ni prodigios innecesarios. La arqueología y la exégesis moderna no destruyen la fe, la enriquecen. Nos permiten ver que lo divino se encarnó en lo cotidiano, que la grandeza comenzó en lo humilde, y que esos años silenciosos no fueron una pérdida, sino una preparación. Cuando Jesús apareció junto al Jordán para ser bautizado, llevaba consigo toda esa experiencia silenciosa, el conocimiento de la tierra, la empatía con los pobres, la fuerza del trabajo y la fidelidad de la oración. Todo lo invisible de su pasado estaba ya en su mirada. Así, los años perdidos se revelan como los años esenciales. Los años en los que la historia no lo miraba, pero Dios sí. Los años donde se formó la voz que cambiaría el mundo. La historia humana de Jesús es también un mensaje, que los periodos de silencio, de trabajo anónimo y de espera no son vacíos, sino parte del propósito. Que la preparación invisible precede a toda misión visible. Quizá por eso los evangelistas callaron. Porque sabían que en el silencio también habla Dios. Que no todos los misterios necesitan explicación, y que hay etapas que solo pueden entenderse desde la fe. Hoy, 2 milenios después, seguimos buscando respuestas sobre esos años. Pero tal vez lo más honesto sea aceptar que el silencio forma parte del relato. Que su grandeza está, precisamente, en lo que no se dijo. Hay silencios que parecen vacíos, pero son raíces. Durante 18 años, el mundo no habló de Jesús. Ningún escriba lo mencionó, ningún testimonio quedó grabado en piedra. Y, sin embargo, en ese silencio, el cielo lo miraba. Mientras otros buscaban fama, él aprendía a trabajar la madera. Mientras los imperios levantaban templos, él levantaba paredes de barro. Mientras los poderosos dictaban leyes, él escuchaba el sonido del viento en las colinas de Galilea. Allí, entre la fragancia del olivo y el polvo del camino, aprendió que el reino no se conquista con espadas, sino con manos limpias y corazón atento. Aprendió el valor de esperar, el arte de callar, el misterio de obedecer sin resignarse. El niño que un día asombró a los doctores del templo volvió a su casa, y durante casi 2 décadas vivió como uno más. Nadie lo recordaba, pero Dios lo contemplaba. Cada golpe de martillo, cada tabla pulida, cada oración en silencio era parte de su formación. No había milagros, ni multitudes, ni prodigios. Solo humanidad pura, creciendo en la sombra. Y cuando llegó el día, cuando su voz rompió el silencio junto al Jordán, el mundo escuchó algo que no venía de un improvisado, sino de un alma forjada en años de quietud. Los años perdidos no fueron años perdidos. Fueron el taller de Dios. Allí el maestro no enseñaba todavía, pero aprendía. No predicaba, pero comprendía. No obraba prodigios, pero obraba sobre sí mismo. Quizá por eso, cuando hablaba más tarde, su voz tenía el peso de quien ha vivido, de quien conoce el sudor del obrero y el silencio de los días sin testigos. Tal vez esos años son también un mensaje para nosotros. Los tiempos donde nadie nos ve, donde el mundo calla, no son tiempos perdidos. Son los años donde Dios trabaja en secreto. El silencio de Jesús en Nazaret nos recuerda que la grandeza no se improvisa, que antes de toda palabra, hay escucha, y antes de toda misión, hay espera. A veces, el ruido del mundo nos hace creer que lo importante es ser vistos. Pero en la historia del Hijo del Hombre, lo más grande ocurrió cuando nadie lo miraba. 18 años de silencio, y luego una voz que cambió la historia. Porque el que sabe esperar, un día hablará con autoridad. Nazaret no fue su olvido, fue su semilla. Y el silencio no fue su ausencia, fue su preparación. Quizás todos tenemos un Nazaret en la vida, un tiempo de anonimato, de espera, donde parece que nada ocurre. Pero es allí donde el alma se hace fuerte. El taller, el polvo, las manos, la oración. Allí se forjó el Cristo que un día hablaría de amor, justicia y perdón. Y ahora, al mirar hacia atrás,
comprendemos que el silencio de aquellos años fue el lenguaje más puro con el que Dios comenzó su historia en el mundo. Porque antes de ser el maestro, fue el aprendiz. Antes de ser la palabra, fue el silencio. Y ese silencio, todavía hoy, sigue hablando. A quien lo escuche, le enseña lo mismo que a él, que el tiempo de Dios nunca es pérdida. Silencio. Luz. Espera. Así empezó todo.